Muchas bendiciones a todos los amados hermanos que se unen a esta hora a una nueva transmisión de la Iglesia Cristiana Casa de Dios. Sean todos muy bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra y de adoración. Y es nuestro más sincero deseo que este tiempo sea un tiempo de edificación para sus vidas. Y bueno, hermanos, en el día de hoy tenemos una enseñanza que lleva por título: es tiempo de recuperarte. Es tiempo de recuperarte. Y para iniciar, vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 32, del verso 24 al verso 28, en la versión de la Biblia textual en su cuarta edición. Dice así la palabra de Dios. Jacob fue dejado solo, y un varón estuvo luchando con él hasta el alba. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo, y se le descoyuntó el muslo a Jacob al luchar con él. Y le dijo: déjame, que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y dijo: ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Es tiempo de recuperarte. El pasaje que acabamos de leer es conocido para la mayoría de nosotros que ya tenemos cierto tiempo de ser creyentes. Jacob lucha con un delegado de Dios, con un Elohim, con un ángel, tratando de que éste lo bendiga. Y en medio de la lucha, el ángel le dice a Jacob: mira, llegó el amanecer, me tengo que ir. Pero Jacob le dice: no te voy a dejar ir hasta que no me des una bendición. ¿Y cuál es la bendición que el ángel le dio? El ángel le dijo: tu nombre de ahora en adelante será Israel. Ahora, ¿por qué Israel? El ángel explica diciendo: porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. El texto hebreo dice de esta manera, voy a ponerlo en pantalla. El texto hebreo dice: Kisarita in Elohim ba anashim batukal. Has luchado, Kisarita, con Elohim, in Elohim, y con los hombres, ba anashim, y has vencido, batukal. Ahora, la palabra Israel viene del término Kisarita. Ahora, cuando uno lee lo que el ángel le dice a Jacob, uno se pregunta, si el ángel lo que quería era bendecir a Jacob, ¿por qué le llama Israel, el que luchaste? ¿Por qué no lo llama Batukal, es decir, el que ha vencido, el vencedor? Porque para la mayoría de nosotros, hermanos, entendemos que llevar el nombre de vencedor es más importante que se nos llame el que lucha. Pero sin embargo, hermanos, yo pienso que a lo mejor para Dios la victoria en sí misma no es tan valiosa. A lo mejor para Dios la victoria solo se vuelve valiosa cuando ha sido obtenida por alguien que ha luchado en fe. A lo mejor para Dios lo importante es que tus victorias como hijo de Dios, como pueblo de Dios, sean logradas a través de una lucha de fe. El enfrentamiento, aleluya, el hecho de que tú no te dejas vencer. El hecho de que eres persistente, porque la verdadera bendición del Israel de Dios, hermano, no son las cosas, no son las victorias en sí mismas. Es que el pueblo de Dios no se deja, continúa luchando, no se da por vencido en su confianza en aquel que le ama y en aquel que lo bendice. Hay una gloria que viene sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros ministerios, cuando el Dios eterno ve que no nos rendimos, que no abrazamos la derrota y que continuamos hacia adelante a pesar de los reveses que haya en el camino. Que pase lo que pase, nosotros estamos decididos a confiar en Él y a continuar. Y hoy quiero hablar de eso,
de luchar para recuperarnos y recuperarnos específicamente en 3 áreas que se han visto afectadas por todos los cambios familiares, sociales, económicos y políticos que se han generado a raíz de la pandemia. Que nosotros podamos estar en condiciones espirituales y emocionales para dar la buena batalla de la fe en el año que está por iniciar. 3 áreas, hermanos, en las que debemos luchar como Jacob hasta recuperarnos. Y como punto número 1, motivación. Punto número 1, motivación. Y vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 32, en el verso 26, en la versión de la Biblia textual en su 4ª edición. Y le dijo: déjame que raye el alba. Y él dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Jacob, hermanos, es un hombre que toda la vida ha luchado por la bendición. Un hombre que entendía que en los asuntos de fe uno no puede perder la voluntad de alcanzar aquellas cosas que Dios le ha prometido. Así es que mire, hermano, esa noche que nos está narrando este pasaje, cuando Dios vio a Jacob, Dios vio a un hombre que a pesar de sus equivocaciones, un hombre que a pesar de sus desilusiones y desengaños, un hombre que a pesar de toda la gente que lo menospreciaba injustamente y que deseaban su fracaso, él continuaba allí orando con fe y luchando con todas sus fuerzas para que el Dios eterno lo bendijera. Y el Dios eterno lo bendijo. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso, hermano, es lo que he venido a decirte en esta mañana. Debes recuperar la motivación, luchar por la bendición que el Dios bueno ha puesto delante de ti para que la alcances. La motivación es la fuerza interior que nos lleva a una acción, que nos ayuda a alcanzar los propósitos. Tiene que ver con motivo y con acción. Tengo un motivo que me acciona. Quiero lograr algo. La gente en general se desmotiva en diferentes puntos del camino que deben recorrer para alcanzar sus objetivos. Hay personas que se desmotivan, por ejemplo, al comienzo. Hay personas que me dicen, pastor, me cuesta empezar. El tiempo se me pasa y no arranco con mis proyectos. Veo cómo los demás avanzan mientras que yo permanezco estancado en el mismo punto. Y eso me hace sentir bajoneado, me hace sentir triste, me hace sentir muy mal conmigo mismo. Bueno, hermanos, en general, ese tipo de desmotivación para arrancar tiene que ver con la ansiedad. Es decir, la persona piensa o dice, tengo miedo de equivocarme, de que me vaya mal y de que eso afecte negativamente mi imagen y mi estima. La persona tiene miedo de perder. Esa es su gran preocupación, su gran temor. Y entonces ya no piensa en ganar, sino que todo el tiempo está pensando es en lo que va a perder. Como el hombre de la parábola de los talentos, el hombre que escondió el talento. El temor lo llevaba a pensar que iba a perder. Para este tipo de personas, hermanos, cometer un error es el fin del mundo. Así es que lo mejor es no hacer, lo mejor es no iniciar, lo mejor es no intentar. Ahora, quiero decirle que también hay otras personas a las que les cuesta arrancar porque ellas se han colocado en una situación de engaño. Es decir, por razones sociales, familiares o económicas, comenzaron a hablar o se comprometieron con algo que realmente no desean, algo que no es lo suyo. Algunas incluso copiaron los sueños de otras personas y ahora no tienen ganas, no tienen motivación para empezar algo que realmente se ha convertido como una especie de carga para sus vidas. Pero también, hermano, hay otras personas que se desmotivan a mitad de camino. Hay personas que me dicen, pastor, no sé qué hacer para continuar. No quiero fracasar,
pero me siento sin ganas para seguir. Sí, personas que están estancadas. Esto generalmente está muy relacionado con la desilusión y con la desesperanza. Personas que eran cercanas a ellas le traicionaron y no resultaron ser como esta persona pensaba o creía. Y además de esto, pues los esfuerzos que ha hecho no le han dado los resultados de manera tan pronta, tan rápida como esperaba, o simplemente no le han dado resultados y ahora ya no quiere volver a intentar. Está desmotivada, está atascada a mitad de camino. Esta persona muchas veces piensa y habla, ¿para qué sigo intentando esto si al final todos se van, si al final todos te abandonan? Sí, a la final todos están disfrutando su vida mientras yo estoy aquí desgastándome en algo que a la presente no me ha producido resultados. Y la persona, hermano, cae en esa trampa del adversario y deja las cosas a la mitad o se mantiene en un punto donde ya no avanza. Y esta persona, hermano, la Escritura viene a decirnos que ahí es cuando realmente necesita el apoyo de familiares, especialmente el apoyo familiar, el apoyo de hermanos en la fe, el apoyo espiritual, el apoyo de amigos que sean como socios en la oración, socios en la palabra, gente que se unan con ellos para que ellos se fortalezcan otra vez en el Señor y recuperen la fuerza del Espíritu en sus vidas para continuar su camino motivados. Yo quiero darle un ejemplo de esto que aparece en la Escritura. Vamos a la Escritura y vamos a leer en el libro de Esdras, en el capítulo 9, del verso 3 al verso 5, en la Nueva Versión Internacional. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados, caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios. Y vamos a leer en Esdras 10:4, la Nueva Versión Internacional. Ahí vemos la forma como el Dios eterno, aleluya, buscó una manera de que Esdras se recuperara a través de gente de fe, a través del pueblo de Dios. Vamos a leer Esdras 10:4 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: levántate, pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Y bueno, hermanos, Esdras es uno de los libros que habla de la reconstrucción. Él regresa de la cautividad con el propósito de restaurar y de levantar Jerusalén y todo el territorio de Judá. Pero en algún momento, hermano, de ese propósito se encuentra con gente en la que él depositó su confianza, con líderes del pueblo que estaban cometiendo pecados y tomando decisiones que el Dios eterno aborrecía, y se sintió profundamente desilusionado y como que había trabajado en vano, preocupado por lo que estaba sucediendo y preocupado por la manera como Dios podía responder a las actitudes de esos hombres. Así es que dice la Escritura que él se puso en la puerta del templo y estaba muy abatido, muy angustiado, rasgó todas sus vestiduras, pero que al llegar la hora del sacrificio de la tarde, él extendió sus manos a Dios y comenzó a orar con fe. Sin embargo, hermano, además de él orar al Dios eterno, dice la Escritura que en el capítulo 10, que vinieron a él gente que tenía temor de la palabra de Dios, gente que tenía confianza en Dios, socios de fe, gente que vio la situación en la que estaba y que él estaba como paralizado, y le dijeron: Esdras, levántate y cumple tu obligación, porque para esto has sido llamado y nosotros estaremos contigo y nosotros te apoyaremos. Aleluya. Gente que ha perdido la motivación a mitad de camino, necesita el apoyo, hermano, de gente de fe, de familiares,
de gente que le diga: levántate y sigue con la labor que estás haciendo. A pesar de las traiciones, a pesar de que no se ven los resultados, tú lo vas a alcanzar. Y Esdras se levantó. Esto fue, hermano, como una chispa en su vida y alcanzó la meta para la cual Dios le llamó. Gloria al Señor. Pero también, hermano, hay personas que se desmotivan al final del camino. Gente que se desmotiva justo antes de concretar una meta. Hay gente que me dice: pastor, ya hice los 10 semestres de mi carrera, ya hice las prácticas, pero no sé qué me sucede. El tiempo pasa y no avanzo en mi tesis. No logro poner a desarrollar el tema de la tesis y no creo que pueda cumplir con la fecha de entrega, lo cual va a postergar mi graduación. Hay otros que me han dicho: pastor, pues ya yo tenía el local, ya tenía la gente que iba a invertir en el negocio, pero de repente me entró un desgano y dejé eso así. Ya en la última etapa estaba todo listo, pero no tenía ánimo para concretarlo. Hay otros que me han dicho: pastor, ya el ascenso era un hecho, ya todo estaba hablado, ya mi traslado era seguro, me iba para otra ciudad y iba a comenzar en un nuevo puesto de más altura, de más responsabilidad. Pero el día que tenía que hacer la entrevista, tuve una disputa en la casa, tuve una pelea, un inconveniente, me llené de ira y finalmente no quise ir a la entrevista de trabajo. Me desmotivé y no fui. Y bueno, aquí continúo en el mismo lugar. Y bueno, hermano, ¿por qué se presenta esa situación? Una persona se desmotiva a punto de concretar una meta. Esto en general se puede dar por dos motivos. El primero, hermano, es que cuando la persona comienza a pensar en las responsabilidades y en los cambios que va a traer su nuevo logro. Es decir, porque algunos logros implican que la persona tenga que cambiar de amigo, de ciudad, de lugar donde vive. Implica incluso más desafíos económicos, más responsabilidad económica en el lugar donde va a trabajar. Entonces, muchas veces la persona se llena de ansiedad y ella misma inconscientemente, sí, no a propósito, hermano, no es que la persona lo planee así, pero inconscientemente sabotea su triunfo. Ella misma se autoboicotea, crea situaciones para que esa victoria no se dé y continuar con su vida como venía y no tener que asumir los cambios que continúan al logro porque siente que posiblemente no va a estar a la altura de esos cambios. También, hermano, se puede dar que la persona no concrete cosas en su última fase por culpa o inseguridad. La persona de pronto ha estado muy descuidada en su vida espiritual, de pronto ha tenido muchos conflictos con su familia y la persona dice: bueno, yo he pecado, yo he estado tratando muy mal a mi familia, así es que de seguro Dios no me va a apoyar, de seguro esta situación no va a salir a mi favor, sino que va a salir en mi contra y deja, hermano, que esa oportunidad se pierda. Pastor, ¿qué me quiere decir? Bueno, lo que le quiero decir, hermano, es que necesitamos, aleluya, recuperar la motivación. Necesitamos volver a la actitud de Jacob: no te suelto hasta que me bendiga. Nosotros, el pueblo de Dios, que tenemos los recursos espirituales, que tenemos, hermano, el conocimiento de la palabra para modificar la situación, nuestro contexto, nuestros hogares, nuestras vidas, necesitamos orar y necesitamos recuperarnos emocionalmente, necesitamos recuperar la motivación. Si nosotros no lo hacemos, hay gente a nuestro alrededor, hay gente en nuestro hogar, hay gente en nuestra congregación que afrontará el nuevo año sin arrancar los proyectos que tienen que arrancar, desmotivados para iniciar. Otros seguirán atascados un año más, hermano, sin avanzar en las cosas que ya emprendieron, pero que no saben ni dejarlas ni continuar, sino que están desmotivados en el medio. Y otros continuarán saboteando cada victoria que el Dios bueno trae a sus vidas. Y por eso yo he venido a decirte y a recordarte que Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Dios te trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él te dio, aleluya, la tierra que un día con amor Él te prometió, porque quiere bendecirte y quiere que tú la poseas.
Recupera la motivación y no dejes de luchar hasta que Dios manifieste su bendición en tu vida. Asume la actitud de Jacob. No te suelto hasta que me bendigas. Y como punto número 2, es tiempo de recuperarte. Punto número 2, fortaleza. Punto número 2, fortaleza. Y vamos a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el verso 10, en la Nueva Versión Internacional. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Recuperar la fortaleza, y estamos hablando de fortaleza espiritual, estamos hablando de la fortaleza interior que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Ahora, hermano, cuando hablamos de recuperar la fortaleza, estamos hablando de salir de ese cansancio, de ese agotamiento que es tanto físico como anímico y que proviene, hermano, de una vida espiritual que posiblemente ha estado descuidada y de todos esos sentimientos negativos que se han venido acumulando de parte de la familia, de parte de la vida social, de parte de la vida laboral, y que llega un momento en que la persona está cansada de todo esto, hermano. Incluso está cansada de sí misma, está cansada de la forma de vida que tiene que llevar. Y esto realmente, hermano, el enemigo lo aprovecha para oprimir. El enemigo lo aprovecha, hermano, para poner cadenas sobre las vidas, y vamos a estar orando para que el Dios eterno, hermano, rompa con esa situación. Mire, hermano, cuando una persona está en ese cansancio, es una persona que no quiere interactuar, que no quiere relacionarse, es una persona que está como en un colapso, es una persona que vive en un estado de yo sé que debo hacerlo, yo quisiera hacerlo, pero no puedo, no tengo fuerzas, no tengo como la voluntad para hacerlo. Es decir, es una persona que, por ejemplo, sabe que tiene que llamar a ese familiar, sabe que tiene que llamar a ese amigo, sabe que tiene que llamar a ese compañero de trabajo, pero no lo hace porque realmente no tiene fuerzas para hacerlo, no tiene deseo de enfrentar esa conversación. Son personas que muchas veces al llegar el domingo por la noche sienten amargura, sienten hastío, sienten irritabilidad, sienten tristeza de saber que tendrán que enfrentar una nueva semana, hermano, laboral, un nuevo ciclo semanal de trabajo, y que realmente no tienen la fuerza interna para afrontar todas las situaciones que van a encontrar en el lugar donde laboran. Son personas que ya han conectado, hermano, con el hastío en su vida. Y déjeme decirle, hermano, que en general estas personas son personas que se sienten y que viven de forma insatisfecha. Y viven de forma insatisfecha porque, por un lado, hay una presión social que les dice: tienes que producir más, tienes que ser más que los demás, tienes que competir más, tienes que darte a conocer más que los demás. Son personas que hay una presión externa, hermano, que muchas veces los empuja a que ellos tienen que el fin de semana hacer agenda, por ejemplo, para el centro comercial, hacer agenda para los restaurantes de moda, hacer agenda para viajar a un lugar, y ojalá sea un lugar exclusivo al que la mayoría de la gente no va. Y además de eso, hay una presión también que les dice: asegúrate de tomar las fotos y de que todo lo que hiciste se vea en las redes. Pero por otro lado, en su interior, en su vida emocional, en su vida orgánica, en su cuerpo, en su vida espiritual, hermano, hay algo que les dice: ya no puedo más, ya no puedo seguir con este ritmo de vida que tú llevas. Tu vida espiritual está seca, no tienes relaciones afectivas profundas y de calidad. Y si sigues de esta manera, vas a colapsar y yo no te voy a poder ayudar, no voy a poderte acompañar en todos los propósitos que tengas, en todas las cosas que quieras enfrentar. Tendrás el deseo de hacerlo, pero no contarás ni con la motivación, ni con el interés, ni con la fortaleza en tu cuerpo y en tu mente para hacerlo.
Y es importante, hermano, porque la pandemia trajo este cansancio sobre mucha gente, incluso sobre gente muy joven, gente que a pesar de ser adolescentes, de ser jóvenes en plena plenitud, hermano, ya comienzan a mostrar, eso le llaman, creo que, hiperextensión, es decir, que caminan como arrastrando los pies, caminan con cansancio, muestran su estado emocional ahora en la forma de caminar. Otros ya comienzan a mostrar ortoestática. Estamos hablando de gente joven. Es decir, ortoestática se refiere, hermano, a que todo el tiempo están como tumbados, como recostados. Ellos en realidad no se sientan, se desparraman sobre la silla. Ellos en realidad se echan, donde usted los pongan, ellos están todo el tiempo y duermen muchísimo, hermano. Pasan todo el tiempo de esa manera. Y a veces se piensa que es depresión, pero muchas veces no lo es, es cansancio. Es cansancio, la persona ya llegó a un punto de hastío. Son personas que ya no rinden como antes. Si van a leer, por ejemplo, un documento y ya no captan las ideas con la misma rapidez que antes o como la captan los demás, mientras hay unos que ya entendieron, hay otros hermanos que tienen que repasar y están como embotados, como que no captan lo que dice el documento. Entonces hay que revisar, hermano, y atacar en esta oración, que Dios haga libre las vidas y que la persona se pueda fortalecer en el Señor. Mire, hermano, y esto se lo digo en el nombre del Señor Jesús y se lo digo, hermano, de parte de Dios. Nosotros como iglesia necesitamos ser sabios y aprovechar el tiempo. Estamos en medio de mucha gente que vive cansada, gente que no necesita que usted este fin de año le traiga más tradiciones de hombre, más conversaciones y celebraciones vacías. Gente que lo que necesitan es que alguien lleno del Espíritu encienda el fuego de la palabra en sus vidas, encienda el fuego de la presencia de Dios en sus corazones y ellos puedan recuperar, hermano, la fortaleza que viene de parte del Señor. Gente que necesita, hermano, una palabra profética que los active, una palabra de parte tuya que traiga vida y que traiga ilusión otra vez a sus corazones y ellos puedan recuperar fuerzas. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Mire, yo le doy gracias a Dios por toda la gente que está moviéndose, gente que continúa dando la palabra, gente que continúa orando por otros, gente que está discipulando, gente que, como dice la Escritura, que consuelan a otros con el consuelo que ellos han sido consolados, gente que da de gracia lo que ha recibido de gracia. Pero lastimosamente, hermano, también hay algunos que en lugar de asumir esa posición de fuerza, esa posición espiritual de fe, esa posición espiritual de poder para ayudar a otros, para edificar la vida de otros, para edificar su propio hogar. En lugar de eso, hermanos, ellos están también como cansados, ellos están también como en la misma vorágine, hermano, llevando una vida espiritual inmóvil, sin revelación, sin autoridad, sin búsqueda profunda de Dios. Y entonces esa persona, hermano, que no activa su vida espiritual, también trae como una especie de cansancio religioso sobre su propia familia y sobre la iglesia. Porque mientras hay otros tratando de avanzar, tratando de que nos unamos, para nadie es un secreto que la iglesia y la familia está siendo atacada en todo su frente. Y hay gente de fe, hermano, luchando, realmente esforzándose para que nosotros como pueblo enfrentemos esta situación y que sin duda el Dios eterno nos da victoria. Hay otros, hermanos, que están como inmóviles, como indiferentes, llevando una rutina religiosa que solo trae cansancio a sus hogares y cansancio a la iglesia. Yo creo, hermano, y estoy convencido de que estos son días para volver a la palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estos son días para creer y vivir la palabra. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración delante del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Aleluya. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y como punto número 3. Punto número 3, hermano. Confianza. Punto número 3, confianza. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, en la traducción del lenguaje actual.
Dice así: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Bueno, hermanos, cuando hablamos de confianza en el Señor, confiar, hermano, es tener la fe de que Dios te ama, que su amor y su compasión que te ha mostrado y demostrado a través de Cristo no se acaba, que fluye permanentemente, que Él es un Dios fiel. Y esto es importante, hermano, porque cuando la persona no puede confiar en que Dios le ama, entonces es allí cuando cae en la tristeza, cuando cae en la autopersecución, cuando cae en la autoculpa y cuando cae en la depresión, y el enemigo aprovecha para paralizarla, para detenerla, para tenerla como en un ciclo vicioso en que la persona cada día se consume y no puede avanzar, pensando que no tiene valor como persona, que su vida no tiene sentido. Pero ese no es nuestro llamado. Nosotros somos llamados a vivir en confianza, absolutamente seguros de que hay un Dios que nos ama y que trabaja a nuestro favor. Ahora, a veces la gente me pregunta, bueno, pastor, ¿y cómo hago yo para desarrollar mi fe? ¿Dónde adquiero yo ese tipo de fe? La verdad es que la respuesta de la Escritura es muy fácil. Pídesela a Dios, tráela a Dios en oración. Eso es todo lo que Él demanda. Si tú se la pides, Él te la dará. Él es un Padre bueno y Él te la dará. Si tú vienes delante de Él y le dices, Padre, por favor, dame fe, dame confianza en que tú me amas. Dame la seguridad de que tú estás haciendo lo mejor para mi vida, para mi familia, para el ministerio, para todas las cosas que tú me has encomendado, hermano. Entonces, el Dios eterno tendrá compasión de ti, hermano, y Él traerá su amparo divino y traerá confianza a tu corazón. Lo cierto es, hermanos, que un creyente que desconfía del amor de Dios, en realidad es un creyente que lo que está haciendo es menospreciar a Dios. Sí, porque no hay mayor rechazo contra el Dios eterno que después de Él haberte limpiado, haberte lavado, haberte perdonado, haberte restaurado a través de Cristo, ahora tú pienses y deja entender cada vez que habla que el Dios que te llamó no te ama. Ese es un rechazo grande, hermano, contra el Dios que ha sido bueno con nosotros. Bueno, ¿qué le quiero decir en esta última parte de esta enseñanza y ya para cerrar? Mire, hermano, si nosotros queremos tener éxito en recuperar la motivación, la fortaleza y la fe en nuestra vida espiritual y emocional, entonces debemos fijar un tiempo con Dios todos los días. Yo sé que esto es algo que usted ya conoce, que no le estoy transmitiendo aquí ninguna idea nueva, pero lo cierto es que muchas veces eso no es una realidad, no es una verdad en nuestras vidas, aunque sabemos que necesitamos la presencia de Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces descuidamos, hermano, la búsqueda de Dios y somos inconstantes en nuestro buscar y en nuestro servir a Dios. Y llegamos a situaciones emocionales donde perdemos la motivación, donde perdemos la fortaleza y donde nuestra fe, hermano, va menguando. La constancia es importante porque todo el proceso de cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida depende de eso, hermano. Depende de que nosotros establezcamos un tiempo diario para hablar con Dios y para autoanalizarnos en su presencia y para dejar que su Espíritu trate con nosotros y que Él nos hable al corazón. Es decir, esto es algo a lo que hay que dedicarle tiempo. De hecho, hermano, algunas personas a veces me dicen, pero yo puse eso en manos de Dios y no se dio. Quizás lo pusiste en manos de Dios, pero no le dedicaste el tiempo que debías dedicarle. Los cambios, hermanos, que queremos nosotros ver es algo a lo que tenemos que dedicarle tiempo. Realmente tenemos que buscar la presencia de Dios. Buscadme y viviréis. ¿Okay? Mire, todos los días nosotros libramos una lucha contra emociones negativas, contra situaciones que tenemos en nuestra vida social, en nuestro hogar, contra contradicciones que enfrentamos, hermano.
en el sitio de trabajo, incluso a veces en nuestra vida de fe. Todos los días tenemos una lucha contra situaciones que quisiéramos cambiar, pero que no podemos. Todos los días tenemos una lucha contra deseos incorrectos. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que eso es sin lugar a duda algo que no es fácil de cambiar nuestra mala inclinación, nuestros deseos equivocados. Y es algo que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder lograrlo. Necesitamos, hermanos, hacer como Jacob, presentarnos a esta lucha, decididos a no rendirnos, decididos a seguir orando y buscando la presencia de Dios sin falta. Y si nosotros así lo hacemos, hermano, el Dios eterno y todo el cielo proveerá las armas que necesitamos para que podamos vencer. Así es que en esta hora vamos a orar. Es tiempo de recuperarte, es tiempo de recuperarnos. Y vamos a pedirle al Dios eterno, hermano, que traiga una recuperación en la motivación, que traiga una recuperación en nuestra fortaleza espiritual y que traiga una recuperación en nuestra vida de fe. El Dios eterno así lo hará porque Él es el Dios todopoderoso. Allí donde está, vamos a orar.